Estás escuchando una historia en Pandadrama Story. Que la disfrutes. Sufro de ansiedad social, mientras que mi hermana gemela es una auténtica manipuladora. Antes de entrar al palacio, le preocupaba que me costara encontrar pareja, así que aprovechó nuestro parecido para socializar por mí. En poco tiempo había cautivado a varios jóvenes nobles de la capital, pero madre mía. A la mañana siguiente apenas había salido de casa, 7 jóvenes ya me esperaban, cada uno decidido a pedirme matrimonio. En medio de aquella escena caótica, abrí con frialdad la carta que mi hermana había dejado. En el papel una letra inclinada leía claramente: mira, este es el imperio que conquisté para ti. Soy Isabella Sen, la hija legítima de la familia del general Sen. No se equivoquen, el famoso general Sen, renombrado en toda la capital imperial desde su juventud, no es mi padre, sino mi madre. Desde mi nacimiento, un monje de alto rango profetizó que me costaría encontrar el amor verdadero en esta vida. Mi madre al principio no creía en la adivinación, pero cuando se trató de mí, se volvió inusualmente cautelosa. Me puso el nombre de Isabela, con la esperanza de que viviera en paz y fuera querida por muchos, pero no se detuvo ahí. También reunió a un grupo de jóvenes en la montaña Kombu, diciendo que yo podría elegir a mi futuro esposo entre ellos. Sí, no solo a unos pocos, sino a todo un grupo. Cuando cumplí 15 años, mi madre me llevó por primera vez a la Academia Kombu. Había cientos de jóvenes de mi edad, vestidos con impecables túnicas blancas, algunos estudiaban con diligencia en sus pupitres, otros practicaban tiro con arco y equitación en el campo de entrenamiento. Mi madre se cruzó de brazos y arqueó una ceja, sonriendo mientras me preguntaba: Isabella, ¿te llama la atención alguno? Me limité a fruncir los labios en silencio. Finalmente, a pesar de los incansables esfuerzos de mi madre, seguí siendo una solterona a la que nadie se atrevía a pedir matrimonio, ninguno de los 100 pretendientes me atrajo. A los 16 años, innumerables propuestas de matrimonio llegaron a la casa del general Sen, pero todas iban dirigidas a mi hermana, Victoria Sen. Ella y yo somos gemelas con rostros idénticos, pero aparte de eso, somos completamente diferentes. Desde niña he sido retraída y callada por naturaleza, y rara vez he logrado ganarme el favor de alguien. Pero allá donde va Victoria, la gente la adora. Desde ancianos hasta niños, con solo unas pocas palabras de conversación, todos quedan prendados de ella. Pero solo yo sé con certeza que Victoria es una experta manipuladora de té verde de primer nivel. Las comisuras de sus labios se curvan ligeramente hacia arriba, ocultando un sinfín de intenciones malvadas. Pero Victoria nunca ha jugado conmigo a esos jueguitos de té verde. Prefiere centrarse en papá, disfrutando de la competencia por la atención de mamá. Dice que lidiar conmigo es demasiado aburrido, que no tiene nada de interesante. Cada vez que se encuentra con su padre, sus ojos se iluminan como si se enfrentara a un digno rival. Cuando él tose, ella se lleva las manos a la cabeza, quejándose de dolor de cabeza. Cuando su padre se lastima la pierna, antes de que pase mediodía, ella también se cae accidentalmente del caballo. Cuando la madre le presta atención, el padre pierde la paciencia. ¿Qué estás tramando? Victoria se esconde tras la espalda de su madre, con los ojos llenos de lágrimas temblorosas. Papá, no quiero ser así. Es que mi salud ha sido delicada desde la infancia. Si a mi padre le preocupa que le esté dando problemas, también podría enviarme a un templo. Mi padre se enfurece tanto que agita las mangas y se marcha furioso a buscar al emperador retirado para jugar una partida de ajedrez y desahogar su frustración. Poco después, regresa con un edicto imperial que otorga a Victoria el título de concubina. Al oír la noticia, a mi madre se le encanece otro cabello y suspira: he oído que su majestad tiene 72 concubinas, y que en el harén nunca han faltado intrigas. Has sido tan dulce desde niña, ¿cómo podría sobrevivir en un lugar así? Apoyo la barbilla en la mano, pensando en silencio: ay, madre mía, qué insensatas son tus palabras. Un lugar así es el escenario perfecto para Victoria. En su interior, debe de estar a punto de estallar de risa, pero siempre ha tenido talento para la actuación. Esa noche Victoria incluso fingió llorar y apartó a su madre para tener una charla íntima hasta que cantó el gallo. Mi madre se emocionó tanto que casi se puso su armadura plateada para irrumpir en el palacio. No temas. Aunque arriesgue todos mis logros militares, no permitiré que sufras este decreto imperial. Victoria se alarmó al darse cuenta de que había exagerado.
Fruncí los labios y sonreí al verla perder la compostura por una vez. Para una experta en té verde tan experimentada como ella, entrar en el palacio era un asunto trivial. Abrazó apresuradamente a mi madre con fuerza, exclamando: «Madre, no actúes precipitadamente. Estaré bien, pero los preparativos de la boda de Isabella aún no están resueltos». Su enfado me contagió de inmediato. Mamá se giró bruscamente, mirándome con ojos llenos de exasperación. Casi me había olvidado de esta pequeña traviesa. Me quedé perpleja. ¿Por qué la conversación de repente giraba en torno a mí? Victoria sonrió dulcemente, dándose una palmadita en el pecho en señal de promesa. «Madre, tranquila, déjame a mí los asuntos matrimoniales de Isabella». Pero esperé y esperé sin verla hacer ningún movimiento. Solo el día antes de entrar en palacio, Victoria salió en secreto. Vestía un traje azul claro y no permitió que la acompañaran sirvientes ni doncellas. Salió de casa muy temprano por la mañana. Solo regresó cuando aparecieron las estrellas. Esa noche se metió en mi cama como cuando éramos niños, acariciándome la mejilla y dándome una bolsita de brocado, diciéndome que cuando no supiera qué decidir, la abriera y mirara. A la mañana siguiente, al despuntar el alba, el mayordomo llegó corriendo sin aliento al salón principal, tropezando al entrar y a punto de caerse. Mi padre acababa de terminar sus gachas y, frunciendo el ceño, preguntó: «¿Qué es tan urgente?». El mayordomo informó apresuradamente que alguien había venido a pedirle matrimonio a la segunda señorita, añadiendo que la mayor de las señoritas de la casa ya había entrado en el palacio. A mitad de la frase, mi padre se quedó helado y preguntó de nuevo: «¿A quién dice que vinieron a pedirle matrimonio?». «A la segunda señorita, señor», repitió el mayordomo. Mi padre se levantó de inmediato, olvidando su habitual compostura intelectual, y salió corriendo, dejando caer incluso sus zapatos. Corría murmurando: «¿Ya le hemos dado la bienvenida? ¿Dónde están el té y los dulces? ¿Es guapo? Bueno, aunque sea feo, lo aceptaré. Rápido, rápido, cierren las puertas». ¿Y si se arrepiente y huye? En ese momento crucial, la madre rara vez mantenía la compostura. Tiró suavemente de la manga del padre, diciéndole en voz baja: «No cantes victoria antes de tiempo, puede que no sea buena persona. Después de tanto tiempo en la capital, ¿has visto alguna vez a alguien decente que venga a pedirle matrimonio a tu hija?». Pero al ver quién acababa de llegar, ella también se quedó atónita. Un joven vestido con una larga túnica azul oscuro, permanecía de pie con una expresión de fría indiferencia. Se inclinó cortésmente y saludó al general Sen y al ministro Sen. El estudiante Alexander Leif, quien obtuvo los máximos honores en el reciente examen imperial, era precisamente el erudito que había rechazado el matrimonio concertado con la princesa en el banquete palaciego de la noche anterior. Sonrió cálidamente con voz suave. «Anoche en el banquete tuve la fortuna de presenciar el porte de la segunda señorita, y me conmovió profundamente. Al regresar a casa, no podía dejar de pensar en ello, así que vine apresuradamente esta mañana. Si hubo alguna falta de etiqueta, espero que el general Sen me perdone». Mamá hizo un interrogatorio a toda velocidad: ¿cuándo habría una casamentera? ¿Cuándo se enviarían las 3 cartas y se celebrarían las 6 ceremonias? ¿Cuándo se celebraría la boda? ¿Están tus padres en la capital? ¿Cómo sería la vida después del matrimonio? Estaba a punto de sacar a relucir este tema delicado. Mamá no podía contener su entusiasmo, y parecía que iba a preguntar cuántos hijos nacerían después de la boda. Mi padre fingió toser hasta que se puso rojo como un tomate. Justo entonces un sirviente entró corriendo: «Amo, el joven Blake también ha venido a pedirle matrimonio a la otra señorita». Mis padres se sobresaltaron. El nombre Blake en aquella capital solo podía referirse a William Blake, cabeza de la familia Blake de Eastern Rivers, famosa por su arrogancia, que ni siquiera respetaba a la familia imperial. Qué orgulloso es. ¿Por qué habría venido a proponerme matrimonio? Como si les hubiera caído un pastel del cielo, padre y madre tardaron en recuperarse, sonriendo con incomodidad a Alexander. «Maestro Alexander, respecto al matrimonio con nuestra hija, por favor, hablemos de nuevo, hablemos de nuevo. Según William, ayer me vio por casualidad en el Templo Nacional mientras oraba pidiendo la bendición de mis padres y se conmovió por mi piedad filial. Me agaché tras el biombo y le hice un gesto de aprobación a Victoria en silencio.
Debes saber que el banquete Chuanglin se celebraba en la parte occidental de la ciudad, mientras que el templo nacional estaba en la oriental, casi un día entero de viaje entre ambos lugares. Para casarme, trabajó incansablemente de un lado a otro. Mis padres aún no se habían recuperado cuando llegaron más noticias. El general Nicolás, comandante supremo de la Guardia Imperial, también había venido a pedirle matrimonio a la segunda señorita. Mi padre se llevó las manos a la cabeza y se lamentó al cielo. ¿Por qué vienen todos precisamente hoy? A su lado, Alejandro sonreía con calma, mientras que Guillermo permanecía en silencio, pero seguía irradiando autoridad. La situación comenzaba a descontrolarse. Mi padre tenía un ligero dolor de cabeza y se negó rotundamente, diciéndole al general Nicolás que había asuntos importantes en la casa, que no podían recibirlo y que iría personalmente a disculparse otro día. El mensajero regresó rápidamente, transmitiendo vívidamente las palabras del general Nicolás. A los demás les permitieron entrar, ¿por qué a mí no? ¿Acaso el ministro se me considera una persona inculta? Si es así, bien podría construir un templo y hacerme monje justo a la puerta de su casa. El pastor que siempre había sido elogiado por su decoro, palideció y por primera vez se giró hacia allí. ¿Qué esperan? Que pase el general. Antes de que terminara de hablar, antes de que pudiera reaccionar, 5 personas más entraron a la vez en el vestíbulo. El semblante de mi padre cambió ligeramente mientras contaba a cada persona con gesto adusto, hasta que su mirada se detuvo en la última. Era Sebastián Heu, la persona a la que había anhelado en silencio durante estos 5 años. Los recuerdos de cuando tenía 10 años volvieron a mí de golpe. Fue entonces cuando conocí a Sebastián en la Academia Kumbu. Estaba sentado junto a la ventana con un libro en la mano, la luz del sol se filtraba por el marco e iluminaba su rostro, haciendo que su aspecto intelectual luciera aún más amable y radiante. En aquel entonces, yo era solo una niña pequeña, con los pies clavados al suelo, incapaz de dar un paso. Me quedé allí parada, mirándolo como una estúpida, y luego tiré de la manga de mi madre, susurrando como una niña que pide caramelos, quiero este. Más tarde dejó la Academia Kumbu y vino conmigo y mi madre a Zhangzhou. La región fronteriza de Zhangzhou era a la vez agreste y libre, llena de espíritu, y su gente sencilla pero que soportaba muchas penurias. Mi madre estaba ocupada día y noche con las campañas militares, y apenas tenía tiempo para cuidarme. Por eso me convertí en una especie de monito correteando por el campamento militar cubierto de barro todo el día. Los momentos que más alegría me daban eran esas noches bajo un cielo estrellado. En aquel entonces Sebastián acababa de terminar sus estudios nocturnos, y yo corría a buscarlo a escondidas, mostrándole todo tipo de cachivaches que había coleccionado, charlando sin parar sobre artes marciales y los movimientos que acababa de aprender. Rara vez sonreía, su carácter era tranquilo y sereno, pero nunca mostraba enfado, simplemente se sentaba pacientemente a escucharme hablar de esto y aquello. En las noches frías, cuando arreciaba el viento, me ponía una capa sobre los hombros en silencio. Esa silenciosa atención me hizo creer ingenuamente que él también sentía algo por mí. Cuando tenía 13 años, Sebastián dejó Zhangzhou para presentarse a los exámenes imperiales en la capital. Antes de partir, se cortó un mechón de pelo, prometiendo que aprobara o suspendiera, el día de su regreso sería el día de nuestra boda. Me aferré a esa promesa, esperando con paciencia. Las flores se marchitaban y florecían, año tras año pasaban, y finalmente recibí su carta. En ella, Sebastián escribía que había aprobado los exámenes imperiales, se había convertido en discípulo del respetado maestro He Wen y actualmente estudiaba en la Academia Anlin. Él enfatizó la amabilidad de la familia del general, diciendo que jamás la olvidaría y jurando devolverla siempre. Pero entonces esas frías palabras me hirieron profundamente, no podía casarse conmigo. Para él, yo era simplemente como una hermana menor, sus sentimientos nunca trascendieron los límites del cariño fraternal. Si me casara con otro en el futuro, juró protegerme de por vida con amor fraternal. No le creí. Obstinadamente pensé que debía tener algún dolor oculto que lo obligaba a rechazarme. Así que monté de inmediato el caballo de guerra más veloz y cabalgué durante 10 días y 10 noches desde Zhangzhou hasta la capital imperial. Cuando encontré a Victoria, ella solo negó con la cabeza y suspiró, llévame a la orilla del lago de la ciudad. Ese día, por casualidad, se celebraba el festival Qixi, el cielo resplandecía con farolillos y luces. Por fin lo vi, pero a su lado estaba otra joven,
la hija mayor del maestro Geuen. Vestía una impoluta seda blanca y sus movimientos eran dignos y elegantes. Junto a Sebastián, formaban una pareja perfecta. Me miré al espejo. Tras el largo y polvoriento viaje, mi ropa estaba manchada y sucia, y esa misma noche vi a Sebastián sonreír por primera vez. Su sonrisa era tan dulce que sus ojos brillaban como estrellas, pero esa dulzura nunca había sido para mí. Así que aquellas palabras de la carta eran ciertas, él nunca me había amado. Al regresar de ese viaje, enfermé gravemente. Cuando mi madre se enteró, se enfureció tanto que quiso traer inmediatamente a Sebastián de vuelta para castigarlo. Pero comprendí perfectamente que no podía soportarlo. Los niños que estudiaban en Combu eran todos huérfanos, hijos de soldados que habían muerto en batalla bajo su mando. El padre de Sebastián también había arriesgado su vida para protegerla, cayendo finalmente con incontables flechas atravesándole el pecho. Madre solo hablaba con rabia, pero jamás podría actuar en consecuencia. En comparación con ella, su padre era más amable, solo ordenó a los sirvientes que colgaran un gran letrero frente a la mansión del general que dijera claramente: Sebastián y los perros no están permitidos entrada. Sin embargo, ahora al ver a Sebastián, frunció el ceño y con voz sarcástica, dijo: la mansión del general es pequeña y humilde, me temo que no puede albergar a un gran Buda como el maestro Sebastián. Su intención era clara, quería que se marchara. Pero Sebastián permaneció impasible con las manos juntas. Yo, Sebastián, he venido a pedirle matrimonio a la segunda señorita. Todo el salón era un hervidero de bullicio, y un criado le susurró rápidamente al oído al padre: Sebastián ha traído 11 cargas de regalos de compromiso, que llenan todo el pasillo. Para una familia pobre como la del Tribunal de Revisión Judicial, probablemente se ha gastado toda su fortuna. El padre resopló con desdén: ¿y qué? Alguien como él no es digno ni de llevar los zapatos de Isabel. A pesar de la humillación, Sebastián no se enfadó, solo respondió con serenidad: la casa del general está sin duda por encima de mi nivel, pero esta vez estoy dispuesto a convertirme en yerno sin importarme la reputación ni el estatus. Un murmullo de asombro resonó en la sala. Un digno viceministro del Tribunal de Revisión Judicial, con una vida de intachable reputación, estaba dispuesto a destruir su propia dignidad. Para un funcionario, convertirse en yerno era prácticamente una autodestrucción, una humillación pública. Me quedé atónito. Hacía 5 años se había negado rotundamente al matrimonio, y ahora estaba dispuesto a rebajarse a tal extremo. Pero yo ya no tenía ánimos para participar en semejante teatro. En ese preciso instante una voz joven y clara resonó: Ministro Sen, no solo debería fijarse en él, también debería fijarse en mí. Si de verdad no funciona, que otra sea la esposa principal y yo la secundaria, no hay problema. Al mirar vi que se trataba del joven maestro Oliver Sen, de la casa del duque Sen, con el heredero Daniel Fen, de la casa de la marquesa de Ninyuan, a su lado. Daniel no se quedaba atrás. Yo también admiro profundamente a Victoria, tiene la habilidad de lograr que la gente se someta voluntariamente. Mi padre frunció el ceño y preguntó: ¿puedo saber cuántos años tienen ustedes dos, jóvenes amos? ¿Saben el duque Sen y la marquesa de Ninyuan lo sucedido hoy? Los dos jóvenes aún eran muy pequeños. Oliver respondió con franqueza: cumpliré 15 en 2 años, y Daniel es un año menor que yo. Me agarré el estómago para no reír, mientras que el rostro de mi madre se ensombrecía. Inmediatamente ordenó a los guardias que escoltaran a los dos jóvenes amos a casa, indicándoles también que informaran claramente a sus familias. Mientras se llevaban a Oliver, este sollozó lastimeramente: si no puedo ser el segundo marido, ser sirviente también me parece bien. Hermana Isabella, mientras estés dispuesta a enseñarme la técnica de la lanza Yanlin, haré lo que me pidas. Me sentí a la vez divertida y conmovida. Por suerte estas dos no habían venido por Victoria, sino porque realmente admiraban mi técnica con la lanza. En un asunto tan importante que me concernía directamente, mis padres no se atrevieron a tomar decisiones de inmediato, solo dijeron que lo considerarían. Pero a diferencia de los demás, Sebastián fue expulsado inmediatamente junto con sus 11 cargas de regalos de compromiso, y antes de irse, Alejandro pidió verme una vez. Acepté inesperadamente. El general Nicholas también insistió en reunirse conmigo, incluso pataleando de frustración. Los demás sí la conocieron, ¿por qué yo no? ¿Acaso la señorita piensa que soy demasiado fea?
Temiendo que pudiera soltar alguna palabra amenazante, lo interrumpí rápidamente: conozcámonos. Mi madre, preocupada por mi torpeza, me indicó que si no sabía qué decir, debía guardar silencio, incluso fingir ser muda sería aceptable. Así que me senté frente al general Nicholas en el jardín, y nos miramos fijamente con los ojos muy abiertos durante un largo rato. Finalmente, con vacilación, preguntó: «Señorita, ¿qué clase de persona cree que soy?». Recordé sus anteriores amenazas de suicidio, así que respondí muy seria: «El general Nicholas es, sin duda, una persona de lealtad feroz». Se quedó atónito. ¿Qué? Agoté todo mi conocimiento para explicarle que, durante el reinado del emperador anterior, en Jinan vivía una señora Wang cuyo esposo falleció, y sus suegros la obligaron a volver a casarse. Al negarse, se rapó la cabeza y entró en un convento. Creo que el general Nicholas también posee una lealtad tan férrea, un carácter difícil de igualar para la gente común. Juro que elegí las palabras más amables posibles, pero el general Nicolás lloró mientras salía corriendo del jardín trasero de la residencia del general. Al huir, su corpulenta figura se balanceaba de un lado a otro, chocando con los transeúntes con tal fuerza que los lanzaba a medio metro de distancia. Rápidamente me acerqué para ayudar a levantarse a la persona, y solo entonces descubrí que era Alejandro. La túnica azul oscuro que vestía se había vuelto blanca, su moño se había soltado y estaba algo desaliñado, con algunos mechones de cabello cayéndole sobre la frente, lo que le daba un aspecto aún más lastimero. Alexander me sujetó suavemente la manga con sus largos y pálidos dedos. El erudito más destacado, que ayer mismo había sido alabado y paseado por las calles, ahora tenía la cabeza gacha, la mirada apagada. Tiró de mi manga con la voz temblorosa: ¿prefiere la segunda señorita al maestro Blake o al general Nicholas? En cuanto a poder, no puedo igualar al maestro Blake; en cuanto a destreza marcial, no puedo igualar al general Nicholas; en cuanto a lealtad, no puedo igualar a Sebastián. Segunda señorita, usted nunca me elegirá, ¿verdad? Guardé silencio. Continuó: aún así, sigo dispuesto a pasar mi vida al lado de la segunda señorita. Tuve un leve dolor de cabeza. Cuando rechazó ayer el decreto matrimonial del emperador, Su Majestad ya estaba muy enfadado y le ordenó que se casara en 3 meses o enfrentaría el delito de engañar al soberano. Después de todo, la excusa de tener a alguien en su corazón no era muy convincente. El emperador difundió la noticia de que era arrogante y engreído, y que faltaba al respeto a la familia imperial. Lo miré incrédula. ¿Por qué te atormentas así? Alexander pareció notar mi reticencia y me consoló: segunda señorita, no tienes por qué destruir la felicidad de tu vida por lástima hacia mí. Ya soy una persona solitaria, y aunque me castiguen, no tengo miedo. Mientras la segunda señorita sea feliz, no tendré remordimientos en esta vida. La vena de mi sien palpitaba, y finalmente no pude contenerme y la reprendí en voz alta: pasaste 5 años estudiando clásicos e historia, esforzándote tanto por alcanzar el éxito académico, y ahora quieres tirarlo todo por la borda por una mujer. ¿Has pensado en tus padres fallecidos? Alexander, ¿te das cuenta de lo equivocado que estás? Suspiré profundamente con la mente hecha un lío, como seda enredada. Qué fastidio encontrarme con semejante iluso. De vuelta en mi habitación para recuperar el ánimo, no pude evitar sentir curiosidad: ¿qué habría hecho Victoria ayer? ¿Acaso conocía algún tipo de magia amorosa para hechizar a la gente? ¿De qué otra forma se explicaría que todo aquel que la conociera pareciera perder la cabeza? Con este pensamiento, abrí la bolsita perfumada que Victoria me había dejado. Dentro había delicados caracteres cursivos: mira, este es el imperio que conquisté para ti. Me enfurecí, presa de una ira incontenible. Al día siguiente, Victoria regresó a casa de visita, acompañada del emperador. Este joven soberano, antaño famoso por su crueldad, ahora se apoyaba con cuidado el codo al sentarse, temiendo lastimarse. La escena me dejó atónito, ni siquiera llevaba 3 días en palacio. Durante el banquete, alguien me mencionó y Victoria rió con picardía. Me pregunto cuál de esos 7 hombres prefiere Isabel, pensé. Estaba a punto de reaccionar cuando, sin querer, oí al emperador suspirar aliviado, tomarla suavemente del brazo y decir: menos mal que fuiste tú quien entró en palacio ese día, si no, mi corona ya estaría verde. El té que acababa de tragar casi se me escapó. Lo miré con profunda lástima. Majestad,
la corona que os ciñe nunca fue realmente de oro. Tras 3 rondas de vino, el emperador tenía asuntos urgentes y debía regresar primero al palacio. Victoria, con la barbilla ligeramente alzada, dejó entrever una chispa traviesa en sus ojos. De repente se volvió hacia mí para preguntarme, de entre esos 7 caballeros excepcionales, ¿cuál es el que más le gusta a Isabela? Dicho esto, se inclinó hacia mi oído, su aliento desprendía una elegante fragancia y su voz, suave pero casi mágica. Si mi querida hermana aún no ha elegido, ¿por qué no quedárselas a todas? Quien mejor se desempeñe podrá servirle. La imagen de la caótica propuesta de matrimonio de hace unos días me vino inmediatamente a la mente, provocándome un escalofrío. Al ver esto, Victoria rió aún con más alegría, con los ojos curvados como lunas crecientes. En ese preciso instante entró mi madre con una carta en la mano, el rostro ensombrecido por la furia. Bajó la voz, pero su tono seguía siendo autoritario. Los guardias ocultos acaban de informar que William no tiene ningún interés en las mujeres. Mi madre se volvió inmediatamente para consolarme. Isabella, no estés triste. Si no te gusta, elige a cualquier otro en la capital, mi madre te lo traerá a casa. Al oír esto, mi padre tosió con incomodidad y miró nerviosamente a mi madre antes de advertirle con severidad, estamos todos los niños aquí, cuidado con lo que dices. Pensé para mis adentros. Ah, sí, se me olvidó mencionar que a papá también lo trajo mamá a casa así hace años. Victoria rió, interrumpiendo con naturalidad. Papá. Mamá. De verdad que no entienden a sus propias hijas. Nuestra Isabella ya tiene a alguien en mente, ¿verdad? Asentí levemente. Ella dio una palmada, con los ojos brillantes. Bien, entonces perfecto. En la zona norte de la ciudad, acabo de abrir una casa de té, y estos últimos días han estado haciendo apuestas sobre a quién elegirá Isabella. He apostado toda mi fortuna a Alexander, como pocos lo eligen, estoy segura de ganar mucho. De repente exclamé sorprendida, cuando dije que lo elegiría a él. Victoria me miró de reojo con una sonrisa que ocultaba una burla. Isabella, sigues subestimando las habilidades de tu hermana con el té verde. ¿Alguien tan directa como tú, no te atraen fácilmente los tipos persistentes como Alexander? Su sonrisa era como la de un gato que acababa de robar un pez, a la vez pícara y dulce. De repente mi corazón dio un vuelco antes de calmarse poco a poco. Dios mío, qué susto me dio. Casi pensé que había leído mis pensamientos. Me vino a la mente la escena del jardín trasero, el rostro de Alexander, pálido como la muerte, soportando en silencio mi furia regañándolo. Finalmente habló con voz ronca, quizás en el corazón de la segunda joven señora, yo sea irredimible, pero mientras pueda recibir una sola mirada tuya, no tendré remordimientos en esta vida. La fama y la fortuna nunca han significado nada para mí. Respiré hondo, excelente. Era exactamente el mismo sabor a té verde que Victoria, y esa fue la razón principal por la que lo elegí. En realidad, disfruto bastante jugando con Victoria, pero nunca lo he dicho en voz alta. Me temo que si lo supiera, dejaría de prestarme atención. Delante de ella, siempre intento mantener una expresión fría. Al ver esto, disfruta aún más burlándose de mí. Isabella sonríe un poco más. No tenemos muchas oportunidades de estar juntos. Apenas intercambiamos unas pocas cartas. Desde pequeño acompañaba a mi madre a guarnecer la frontera en Zhangzhou, mientras Victoria permanecía en la capital imperial para tranquilizar a su majestad. El año pasado estalló la guerra civil en los territorios del norte y no pude abandonar el frente. Solo recientemente, cuando la lucha se estabilizó, mi madre me trajo de vuelta a la capital, preocupada por mi futuro matrimonial. En este próspero lugar, no soy hábil en las artes de la música, el ajedrez, la caligrafía ni la pintura, y me han ridiculizado muchas veces por mi falta de tacto. Lo sé, pero no me importa demasiado, solo Victoria es diferente. Ella leía tratados militares y corría a preguntarme cada vez que no entendía algo. Cada mañana, mientras practicaba con mi lanza, ella preparaba té caliente cerca, y cuando le apetecía, incluso me pedía que le enseñara algunos movimientos. No le gustaban las armas ni la guerra, solo lo hacía para acercarse a mí. ¿Y qué si es una experta en manipular con té verde? Al menos sabe ser cariñosa, dulce, atenta con los demás y comprende los sentimientos y las emociones. Mientras siga manipulando a otros y no a mí,
seguirá siendo un tesoro para mí. El día que firmé el contrato matrimonial con Alexander, llegó una carta de Victoria desde el palacio. Su letra era inconfundible. La primera línea decía: no apruebo este matrimonio. Me sobresalté un instante, miré a Alexander y seguí leyendo. Resultó que en la casa de apuestas, al principio solo ella había apostado por él. Había planeado cobrar las ganancias, pero inesperadamente apareció Alexander y apostó por sí mismo. Esto redujo sus posibles ganancias a más de la mitad. Frustrada, le envió una carta para causarle problemas. Me debatía entre la risa y las lágrimas, pocas veces había visto a alguien enfadar tanto a Victoria. Alexander pareció adivinarlo y rápidamente me tiró de la manga para explicarme: Isabella. No soportaba que la persona con más apuestas fuera otra. Solo quería cambiar la situación. Si la hermana mayor se enfada, estoy dispuesto a darle todas mis ganancias. Incliné la cabeza y apoyé la barbilla en la mano, preguntando por quién apostaron más. Él apretó los puños y su voz denotaba disgusto. Sebastián. Dicen que ustedes dos son novios desde la infancia y que se tienen un cariño profundo. La voz de Alexander se volvió fría mientras se burlaba. Si hubiera conocido a Isabella desde la infancia, la habría amado y protegido con todo mi corazón, amándola solo a ella, sin dudar jamás entre dos personas y lastimándola de esa manera. Fruncí los labios pensando en silencio que sus celos estaban equivocados. De quien debería sentir celos era de quien ahora ocupaba el trono del Fénix. Alexander era, sin duda, un prometido considerado. Cada vez que salíamos juntos, siempre preparaba una bolsita de sal caliente. Al principio no lo entendía, pero cuando empezó a llover, me la puso en la rodilla y me preguntó con dulzura: ¿te sientes mejor? Me quedé asombrado porque ni siquiera mi madre sabía de la vieja herida que tenía ahí. Aquella herida que recibí en el campo de batalla no era grave, solo me dolía de vez en cuando, me había acostumbrado y no le daba mucha importancia, pero cuando se agachó para masajearla con cuidado, me sentí tan aliviado que no pude apartar la pierna. En la capital mi reputación no era buena, y abundaban las críticas, pero Alexander era distinto, un ejemplo brillante entre los eruditos, admirado por doquier. Una vez, sentado en un carruaje, oí que alguien lo detuvo para preguntarle: «Señor Alexander, ¿de verdad va a casarse con la segunda señorita Isabella? He oído que se crió en un campamento militar y tiene un carácter tosco, ¿cómo podría ser digna de usted?» Los círculos literarios de la capital valoran mucho la corrección, y consideran una vergüenza no estudiar los clásicos. ¿Pensaría Alexander lo mismo? ¿Me encontraría tosca y poco atractiva? Apreté las manos con fuerza, atenta a los sonidos que se oían fuera del carruaje. Su voz resonó fría y afilada como una hoja. Hermano, has vivido una vida de abundancia, estudiando desde niño, aprendiendo de maestros famosos, disfrutando del lujo y la comodidad, pero ¿alguna vez te has preguntado a qué precio se consiguió esa existencia pacífica? Se consiguió con la sangre y la vida de decenas de miles de soldados fronterizos. Soportan el hambre y el frío, enfrentándose a los enemigos día y noche, para que tú puedas vivir en paz. Aceptas sus sacrificios y luego te burlas de ellos por ser rudos. Es verdaderamente deplorable. Cada palabra que pronunciaba tenía peso, avergonzando al oyente. Mis ojos se humedecieron involuntariamente. Cuando los abrí, ya había entrado en el vagón, mirándome fijamente. Isabella, no les hagas caso, ya me deshice de esa persona. Habló con seriedad: yo no soy como ellos. Casarme con Isabella sería la mayor fortuna de mi vida. En ese instante la atmósfera se tornó ambigua. Rápidamente aparté la mirada, recordándole con suavidad: Alexander, no olvides nuestro acuerdo. Su expresión se ensombreció de inmediato como la de un perro grande al que han dejado sin comer. Lo recuerdo. El día de nuestra boda, Alexander y yo, mi madre partió inmediatamente de regreso a los territorios del norte. Solo había vuelto para concertar mi matrimonio, ahora que todo estaba arreglado. Naturalmente tuvo que regresar a vigilar la frontera. El emperador y Victoria vinieron disfrazados para asistir a la ceremonia. Mientras esperaba a que Alejandro viniera a despedirse de mi madre, él estaba entreteniendo a los invitados en el vestíbulo. Esperé y esperé, viendo cómo se me escapaba el tiempo, cada vez más ansiosa. Si había más retraso, no podría despedir a mamá.
Así que antes de partir, le dejé una carta a Alexander. En ella, no me anduve con rodeos, fui directa. La primera persona que le conmovió el corazón no fui yo, sino mi hermana. Esta vez, me dirigía a un campo de batalla plagado de peligros desconocidos, sin saber cuándo regresaría. Por lo tanto, había preparado una sentencia de divorcio que ya había firmado. Si algún día deseara reconciliarse y separarse, solo tendría que plasmarlo por escrito. Y a partir de entonces sería libre y sin ataduras. En realidad, había otra razón por la que elegía a Alexander. Una vez me dijo que comprendía mis aspiraciones, que entendía que solo deseaba recorrer las fronteras, sin querer estar confinada a las habitaciones interiores. Si aceptaba casarme con él, primero tranquilizaría a mi madre y segundo, aún podría vestir armadura y entrar en batalla, convirtiéndome en general por derecho propio. Se ofreció a encubrirme, permitiéndome perseguir libremente mis ambiciones. De regreso a Jiangzhou, avanzábamos lentamente presenciando paso a paso el sufrimiento del pueblo. Vi con mis propios ojos la brutalidad de los funcionarios del territorio del norte, niños de 5 años demasiado débiles por el hambre para llorar, grupos de personas abandonando su tierra natal, parejas de golondrinas que, a pesar de su debilidad, seguían luchando por construir nidos en ramas secas. Presencié escenas desgarradoras, estas imágenes quedaron grabadas a fuego en mi memoria, imposibles de borrar. Recuerdo cuando tenía 13 años, la primera vez que acompañé a mi madre a la batalla. Ella se preocupó porque era demasiado joven y solo me permitió permanecer a su lado. Aunque ya tenía la suficiente habilidad como para figurar entre los expertos de la gran y en aquel entonces, la escena de aquel año aún me estremecía, una extensión entera de desierto parecía sumergida en humo carmesí y fuego, una visión tan trágica que hacía temblar el corazón de miedo. Un joven que acababa de charlar y reír conmigo cayó en un abrir y cerrar de ojos, con los ojos aún abiertos, sin haber tenido tiempo de cerrarlos. En el bolsillo de cada soldado había una carta preparada con antelación. Si caían, los camaradas supervivientes enviarían las armas a sus seres queridos. Solo entonces comprendí por qué después de cada batalla, sin importar la victoria o la derrota, mi madre entraba en silencio al depósito de armas y se encerraba allí durante todo un día. Recordaba a aquellos camaradas que permanecerían para siempre en lejanos campos de batalla. Quería ser como madre una general que hacía huir aterrorizadas a las tropas del territorio del norte con solo oír nuestro nombre. Pero quería ir aún más allá. Quería liderar personalmente tropas a través del desierto, instaurando la paz eterna en las fronteras de Gran Camino, para que nadie se atreviera a invadir de nuevo. Mi madre no me dejaba ir a la batalla, así que me disfracé de hombre y me infiltré en el ejército. Qué curioso, quienes compartían mi tienda eran en realidad Oliver y Daniel. Estos dos charlatanes hicieron que el viaje fuera de lo más entretenido. Por las noches se aferraban a mí insistiendo en que les enseñara técnicas de lanza. Oí que, para seguir a madre al territorio del norte, ambos se habían arrodillado ante su majestad para suplicarle. Oliver era adulador, persuasivo y encantador. Hermana Isabella, por favor, enséñanos. Aquel día en el campo de entrenamiento quedamos completamente fascinados por tu técnica con la lanza. Añadió que incluso el general Nicolás la había elogiado. Dijo que una vez le salvaste la vida, ¿verdad? ¿Fue en el campo de batalla? Así que fue así. Pero yo había salvado a tanta gente que no recordaba bien los detalles. Nada más llegar a Zhangzhou, recibí una carta de Alexander, solo 4 palabras, esperando tu regreso triunfal. Sonaba amable, pero llevarlo a cabo sería lo difícil. Padre esperó en la capital imperial a madre durante media vida, sin que llegara el día de su reencuentro. Madre me miró y solo suspiró suavemente. Antes temía la profecía del sumo monje y no quería que corriera riesgos. Pero ahora probablemente entendía que ya no podía detenerme. Pasé de soldado raso al ejército, ascendiendo poco a poco a jefe de escuadrón, y luego a general adjunto junto a mi madre. Los generales de las fortalezas de Gran Wei tradicionalmente rara vez tomaban la iniciativa de atacar, pues todos sabían que perderse en el gran desierto del territorio del norte significaba casi imposible encontrar la salida. En mi 5ª campaña yo también me extravié, pero tras vagar durante tanto tiempo, terminé guiando a mis tropas directamente a la corte real del territorio del norte. Cuando 3000 jinetes entraron, estaban inmersos en un banquete. Los generales estaban exhaustos,
algunos completamente ebrios, incapaces de reaccionar a tiempo. Casi un siglo de resistencia contra las fronteras del Gran Wei fue así fácilmente interrumpido por mí. 3 meses después de regresar a Jiangzhou, noté que mi madre había adelgazado mucho y a pesar de nuestra victoria, su rostro no reflejaba alegría. Dijo con reticencia, en el primer mes de tu desaparición, la noticia ya había llegado a la capital imperial. Alejandro renunció de inmediato a su cargo y se apresuró a ir a Jiangzhou a buscarte. Ahora lleva más de 30 días solo a caballo, adentrándose en el desierto. Al oír esto me dejé caer pesadamente al suelo con un vacío interior. ¿Quién mejor que yo conocía los peligros del desierto? Yo tenía buenos caballos, compañeros y experiencia en supervivencia, y aún así estuve al borde de la muerte varias veces, mientras que él no era más que un erudito. En ese instante recordé de repente la profecía del sumo monje, incapaz de encontrar el amor, incapaz de ver la plenitud. Durante mucho tiempo pensé que esa afirmación se refería a Sebastián, pero no era cierto. La persona que siempre había estado presente en mis pensamientos, a través de esas 4 palabras, era en realidad Alejandro. Cada mes me enviaba una carta, esperando tu regreso triunfal. Y yo solo respondía, está bien, no te preocupes. Sin embargo, en esas noches sentada fuera de mi tienda, mirando las estrellas, inconscientemente me preguntaba dónde estaría ahora, qué estaría haciendo, si estaría mirando el mismo cielo y pensando en mí. En el campamento militar, los soldados celebraban, regocijándose de que la guerra estuviera casi terminada, todos esperando con ansias el día del regreso. Pero no podía dejar a Alexander solo en el desierto. Con ese pensamiento me di la vuelta de inmediato y monté a caballo. Mi madre me llamó, Isabella, ¿a dónde vas? Después de tanto tiempo me temo que Alexander ya se haya ido. Espoleé a mi caballo sin mirar atrás. Quiero traerlo a casa, vivo o muerto. Debo traerlo de vuelta a su tierra. Mi madre se quedó atrás, observando mi figura alejarse durante largo rato, murmurando en voz baja. Aquel joven, cuando partió a buscar a Isabela aquel día, dijo lo mismo. En el vasto desierto cabalgué sin saber si era de día o de noche, la arena abrasándome la piel, el sol quemando mi corazón ya atribulado. Cuántas veces creí vislumbrar una silueta familiar y corrí ansiosamente hacia ella, solo para descubrir que era un desconocido, un árbol muerto o un espejismo. Nunca él. Hasta que un día, cuando el sol brilló con fuerza, tiñendo todo el horizonte de rosa, descubrí un pequeño templo en medio de un oasis. El abad me vio y no mostró sorpresa, solo juntó las manos y cantó, Amitabha, benefactor, por favor, sigue a este humilde monje. Alejandro se disponía a empacar sus pertenencias. Vestía únicamente una tosca túnica de tela, su barba crecía desaliñada y ya no guardaba ningún parecido con el elegante joven maestro de antaño. Estaba organizando con esmero sus provisiones secas, como si se dispusiera a despedirse del abad y continuar su viaje. Pero al verme se quedó paralizado con los ojos muy abiertos. Al instante siguiente corrió hacia mí como si volara, abrazándome con fuerza como si temiera que me desvaneciera. Esos brazos estaban pesados y temblorosos, cargados de incontables ansiedades reprimidas durante tanto tiempo. Isabella, ¿sabes lo preocupado que he estado? 100 días completos desde que supe de ti. El joven de antaño había madurado, sus hombros ahora eran anchos y firmes. Cerré los ojos y susurré suavemente, aquí estoy sana y salva. Pero tú, aventurándote sola en el desierto, ¿sabes lo preocupada que he estado? Alexander dejó su mochila en el suelo. Al mirarla con atención, vi que además de un poco de comida seca, el resto estaba lleno de gruesos fajos de cartas, todas las cartas que le había enviado a lo largo de los años. Apartó la mirada, pero grandes lágrimas rodaron por sus mejillas, sus delgados hombros temblaban, como si intentara contenerlo todo. Cada vez que quería rendirme sacaba tus cartas para leerlas, solo pensar que podrías estar esperándome me daba la fuerza para seguir adelante. Tenía que encontrarte. Le pregunté en voz baja, ¿y si no pudieras encontrarme? Él alzó la vista con la mirada decidida y respondió lentamente, entonces te buscaré hasta mi último aliento. Cuando salimos del templo, el cielo comenzaba a clarear. El abad juntó las manos y me miró con voz tranquila y firme. Señorita Isabella, hace años, cuando usted nació, este humilde monje examinó su destino. Me quedé atónito.
Siempre se había dicho que el maestro Yuan Jing había desaparecido sin dejar rastro, sin imaginar que vivía recluido en este desierto desolado. Pregunté con escepticismo. Sé que son esas 2 líneas de antes. El abad negó con la cabeza, con voz profunda y firme. En realidad, tu destino tiene 2 líneas más. En ese momento el general Sen estaba demasiado conmovido y no dejó que el humilde monje continuara. En la tenue luz del amanecer, el abad cerró suavemente los ojos y recitó lentamente 8 caracteres. Cuando las flores florecen en la plenitud de la primavera, los corazones celestiales encuentran la luna completa. Cuando supe que Victoria estaba embarazada, fui inmediatamente al palacio a visitarla. Estaba recostada en la cama con semblante tranquilo, a su lado, una mujer con suntuosas vestiduras le pelaba fruta con esmero. Una doncella del palacio lo notó y me susurró al oído que la concubina la había enviado, y al instante me alarmé. Después de que la mujer se marchó, fruncí el ceño. ¿Estás embarazada? ¿Por qué aceptas cosas de los demás con tanta facilidad? ¿Y si pasa algo? Victoria se rió con un tono despreocupado, como si no hubiera nada de qué preocuparse. Isabella, no te preocupes demasiado. Aunque quisieran envenenar al emperador, no se atreverían a tocarme. Yanang era el nombre personal de su majestad. Hacía tanto tiempo que había olvidado lo imponente que era en realidad mi delicada hermana. Durante 5 años hice campaña en la frontera mientras ella vivía en el Palacio del Poder, con los ojos cada vez más brillantes. Su semblante se asemejaba cada vez más al de una niña inocente y descarada, pero ocultaba una agudeza que pocos podían igualar. No pude evitar preguntar, ¿qué hiciste exactamente ese día? ¿Por qué vino Alexander a proponerme matrimonio, negándose obstinadamente a marcharse? Victoria abrió mucho los ojos, con una expresión de absoluta inocencia. No te lo dijo. Después de buscarte durante tantos años, acabo de revelar astutamente un poco de tu paradero. Dicho esto, se tapó la boca y rió suavemente, pero sus ojos brillaron con picardía. Él no te lo dijo, así que yo tampoco te lo diré. Apenas un instante después pareció despertar de repente y me miró fijamente. Isabella, ¿de verdad crees que te entregué a alguien que me acosaba? ¿Considerarías eso una falta de respeto hacia ti o hacia mí? Que Dios te perdone. Jamás he hecho algo así. Guardé silencio. Tenía razón, nunca lo había hecho. Entre todos los que habían aparecido, salvo Guillermo, atraído únicamente por el disfraz de Victoria, y un príncipe que había venido por diversión, todas las miradas se dirigieron hacia mí. Victoria resopló suavemente con una leve sonrisa en los labios. Nuestra Isabel es tan maravillosa, se podría decir que también tiene un ojo clínico. Cuando me levanté para irme, volvió a hablar, como si me lo recordara con indiferencia. Isabella, eres realmente fría y despiadada. Alguien lleva años enamorado de ti, y ni te enteras. Lo sabía. Sus palabras no eran mentira en absoluto. Tenía en sus manos toda una vasta red de inteligencia. Mucho tiempo atrás, para evitar que Victoria sufriera acoso en palacio, su madre le había dejado un equipo de guardias secretos. Bajo su tutela, se convirtieron no solo en guardias, sino en una sólida red de información con ojos y oídos por toda la capital. Precisamente por ello, Victoria podía manipular fácilmente los corazones de las personas, llegando a comprender la naturaleza humana hasta la médula. Y fue también la base que la ayudó a alcanzar el máximo nivel de manipulación del equipo verde. Al salir por las puertas del palacio, Victoria me siguió y me susurró al oído, con una voz tan suave como si temiera que alguien la oyera: cuando regreses, recuerda darle un mensaje a padre. Ahora es el momento perfecto para aconsejar a su majestad que elija nuevas consortes. Suspiré con resignación. ¿Acaso la vida en palacio era tan aburrida? Negué con la cabeza con resignación. Al llegar al final del sendero empedrado, la luz del sol matutino brillaba. Un hombre con túnicas de dragón de color amarillo pálido se acercó lentamente y la rodeó con sus brazos. ¿Seleccionar qué?, preguntó. Mañana sacaré a Victoria del palacio. La brillante luz del sol lo inundaba todo mientras los dos permanecían juntos, una pareja verdaderamente perfecta. Al regresar del palacio sentí una mezcla de alegría y emoción. En mi corazón surgió un alivio que no había sentido en mucho tiempo, porque mi hermana por fin tenía un verdadero apoyo. En cuanto crucé el umbral de nuestra mansión, vi a Alexander esperándome.
Se apresuró a acercarse y, con cuidado, me ayudó a quitarme la capa de los hombros. Sus ojos me seguían como si quisieran adivinar mi estado de ánimo. Sonreí levemente y le conté que mi hermana ya estaba embarazada. En ese instante su rostro se congeló por un momento, sus ojos, generalmente dulces, brillaron de repente con una profunda e indescriptible emoción. Me miró fijamente durante un largo rato y con voz grave y suave dijo: Isabella, me alegro por tu hermana, pero de repente me doy cuenta de que yo también quiero tener un hijo nuestro. Sus palabras me conmovieron profundamente. Alcé la vista para encontrarme con aquellos ojos sinceros, maduros pero con un claro nerviosismo. De pronto los sirvientes se retiraron, dejando la habitación tan silenciosa que se oía el susurro del viento entre las rejas de la ventana. Alexander me abrazó con fuerza, con cada movimiento cauteloso y cariñoso. Sus manos sostuvieron suavemente mi cabeza, temiendo que pudiera lastimarme aunque fuera un poco. Su rostro pálido se había sonrojado ligeramente, su voz, aunque clara, denotaba un nerviosismo apenas disimulado. Isabella, ¿podemos recuperarlo de este año? Reí entre dientes, aunque en realidad no estaba de acuerdo. Con su torpeza, ¿cómo iba a lograrlo tan fácilmente? No dije nada, solo levanté la mano para cubrir sus ojos sonrojados. En ese momento, sin necesidad de muchas palabras, todo quedó claro. Desde la perspectiva de Alejandro, pase lo que pase, jamás le contaré a Isabel que nuestro primer encuentro tuvo lugar en un templo en ruinas. En aquel entonces me dirigía a la capital para los exámenes imperiales y, por desgracia, me torcí el tobillo a mitad de camino. Isabella pasaba por allí a caballo con una capa roja y el cabello recogido con esmero. Al verme, creyendo que venía de la capital imperial, me preguntó cuánto faltaba para llegar y también por Sebastián. Respondí pacientemente a cada pregunta mientras ella guardaba silencio, limitándose a inclinar la cabeza para examinar mi tobillo con atención. «Estás lesionado», observó. Su mirada era clara y directa, lo que me hizo sentir involuntariamente avergonzado mientras retiraba rápidamente el pie. «No es nada». Frunció el ceño y su voz se volvió seria. «Está lesionado hasta el hueso. Si no se reduce la herida en 3 horas, me temo que tendrá consecuencias permanentes». De repente me invadió la preocupación. En medio de este desierto desolado, ¿dónde podría encontrar un médico? Isabella no dudó y se agachó de inmediato frente a mí. «Déjame ayudarte». Dicho esto, se agachó para quitarme los zapatos. Instintivamente retiré el pie. Después de 3 días de viaje, mis calcetines estaban rotos y sucios. Si ella los viera, ¿podría volver a mirar a la cara a nadie? Pero Isabella no le daba importancia a esas cosas, solo sonreía con sorna. «No uses la excusa de la supuesta falta de respeto entre hombres y mujeres. Si acabas discapacitado, aunque apruebes el examen imperial más adelante, te será difícil alcanzar grandes logros». Dicho esto, me quitó los zapatos a la fuerza. Mis pobres pies quedaron al descubierto, tan avergonzada que deseé que la tierra me tragara. Isabella solo sonrió dulcemente con una mirada amable. «Los dragones surcarán los cielos desde los ríos del este hasta las golondrinas del oeste. No te sientas inferior por las dificultades pasajeras, quién sabe, quizá algún día toda la capital imperial se incline ante ti». Apenas terminó de hablar, crack, un crujido resonó, un dolor agudo me atravesó, pero mi tobillo ya estaba en su sitio. En ese instante la imagen de la radiante joven vestida de rojo con su brillante sonrisa, quedó grabada en mi corazón, convirtiéndose en un recuerdo imborrable. La verdadera fortaleza no reside en competir por afecto, sino en reconocer tu propio valor independientemente de la aprobación ajena. La historia de Isabella revela que las batallas más feroces no se libran con espadas, sino con la valentía de alejarse de un amor tóxico y acoger a quienes te aman incondicionalmente. A veces la mayor victoria reside en negarse a participar en juegos diseñados para menospreciarte, optando en cambio por construir conexiones genuinas con personas que reconocen tu valor sin manipulación ni fingimiento. Gracias por escuchar la historia en Panda Drama Story. Si te gustó, apoya a Panda con un me gusta, un comentario y suscribiéndote.